Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de aplicación en los cuales vamos a trabajar o vamos a determinar cuánto se producirá en una reacción química. Entonces, acá podemos decir que son ejercicios de aplicación de estequiometría. Entonces, recordemos que, pues bueno, cuando estamos hablando de estequiometría, evidentemente estamos hablando de reacciones químicas. Por lo tanto, pues tenemos que tener una reacción química para comenzar a realizar los tipos de ejercicios que vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente reacción. Entonces, tenemos la siguiente reacción. En esta reacción, lo primero que tenemos que mirar siempre que tenemos una reacción química es, evidentemente, si está balanceada. Es lo que nosotros hemos estado hablando todas estas ocasiones, todas estas veces, así que vamos a hacer inicialmente eso. Recordemos, bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos subíndices que tienen letras y vamos a ver qué significan. Si tienen una S, significa que es sólido. Si tiene AQ o AG, significa acuoso. Quiere decir disuelto en agua. Acá nuevamente está disuelto en agua y nuevamente es sólido. Esto, digamos que para nuestro caso en particular, no es realmente relevante para este ejercicio, pero sí es, digamos, importante para otro tipo de ejercicios que veremos en otra ocasión. Entonces, tenemos nuestro compuesto de cobre, nuestro elemento cobre, y tenemos que ir mirando cada uno de ellos si está balanceado o no, ¿no? Entonces acá vemos que hay un cobre en reactivos y un cobre en productos. El cobre está balanceado. Vamos a mirar los otros elementos. Hay uno de plata en los reactivos y uno de plata en los productos. Está balanceado. Y encontramos acá que hay encontramos acá que hay uno de nitrógeno, pero en los productos hay dos de nitrógeno. ¿Cómo hacemos para balancear el nitrógeno? Entonces colocamos un 2 en este compuesto en los reactivos, pero eso ya nos modifica la cantidad de plata que habíamos visto inicialmente. Entonces ahora vemos que ahora hay 2 de plata en los reactivos y 1 de plata en los productos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues colocar un 2 para que haya tanto 2 de plata en los productos como 2 de plata en los reactivos. 2 nitrógenos, acá vemos 2 nitrógenos, 2 por 3, 6 oxígenos y 3 por 2, 6 oxígenos. Ya tenemos balanceada nuestra ecuación química. Recordemos, es lo primero que debemos hacer cada vez que tengamos una ecuación. Ahora, ¿qué vamos a realizar? El ejercicio nos da el siguiente enunciado. Si en vez de una mol de cobre, recordemos que cuando no hay un número hay una mol de cobre, hubieran 2 moles de cobre, ¿sí? ¿Cuánto se necesitará en moles del compuesto AgNO3? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, con estos mismos, con esto que nos plantea el ejercicio, con estas mismas cantidades de moles, ¿cuánta masa en gramos se producirán de los reactivos? En gramos se producirán de los productos. Vamos a responder cada una de estas preguntas. Entonces, inicialmente nos dicen, vamos a borrar un momento esta pregunta, vamos a realizar la primera primero. Nos dicen, si en vez de una mol acá existieran 2, ¿qué sucedería con toda la ecuación? Entonces, principalmente tenemos que pensar que cuando nosotros balanceamos, no estamos dando valores exactos, o sea, no estamos dando valores que no se pueden modificar.
Cuando nosotros balanceamos, lo que hacemos es dar una relación entre todos los compuestos que están en la reacción. Una relación, es decir, por cada 1 de cobre van a ser necesarios 2, por cada mol de cobre van a ser necesarios 2 moles de nitrato de plata. Y van a producirse 1 mol de nitrato de cobre y 2 moles de plata. A eso es lo que hace referencia el balanceo. No es que solamente podamos usar 1 mol de cobre, podemos ponerle la cantidad de moles de cobre que sean necesarias. Pero en este caso nos dicen qué pasa si hay 2. Entonces vamos a escribir nuevamente la reacción, pero acá abajo. Entonces en vez de 1 mol de cobre, vamos a escribir 2. 2 de cobre sólido. Más. Ahora, si por 1 mol de cobre se necesitan 2 moles de nitrato de plata, por 2 moles de cobre, ¿cuántos se necesitarían? Evidentemente 4. 4 moles de nitrato de plata. ¿Por qué? Porque es como si hubiéramos realizado una multiplicación por 2 en el cobre, y si se realiza en uno de los elementos o en uno de los compuestos de la reacción, se debe realizar a todos los demás componentes de la misma. Entonces, 1 mol de cobre ahora son 2, y si son 2 de nitrato de plata, ahora son 4. Por lo tanto, ¿cuántos se obtendrán de estos? Pues evidentemente el doble, porque estamos multiplicando por 2, es decir, 2 de nitrato de cobre más 4 de plata. Por lo tanto, ¿cuántos se necesitarán moles de nitrato de plata? Pues la respuesta serán 4 moles. Esa sería la respuesta de nuestra primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta que nos hacen es, con estas condiciones nuevas, es decir, estas que vemos acá abajo, no la del balanceo, el balanceo permanece constante, este balanceo ya está hecho, solamente modificamos los valores para saber si en la vida real, por ejemplo, tuviéramos 2 moles de cobre, cuánto necesitaríamos de nitrato de plata, y si conseguimos esas moles, cuánto se producirá ahora, ¿sí? Entonces, con estas condiciones, las condiciones que terminamos de plantear, nos preguntan. Entonces borremos todo y simplemente quedémonos con esas condiciones nuevas. Lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuánto gramos saldrán de cada uno de los reactivos? Es decir, ¿cuántas moles del nitrato de cobre y cuántas moles de plata? Entonces, pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso molecular de cada uno de esos componentes. Entonces, si estamos hablando de la plata, recordemos que vamos a buscar en nuestra tabla periódica cuánto es el peso atómico de la plata. En este caso serían de 107.86 107.86 gramos sobre mol. Y como nos damos cuenta, la plata está sola, por lo tanto, ese es el peso que vamos a tener en consideración. Ahora, ¿cuántas moles hay de plata? Hay 4 moles. Entonces esto va a ser multiplicado por la cantidad de moles. Por 4 moles. Moles y moles se cancelan y esto nos va a dar en gramos. Entonces nos daría 431.44 gramos de plata. Entonces los vamos a colocar acá. 431.44 gramos. Ahora vamos a hallar los gramos del nitrato de cobre. Nuevamente, primero lo que tenemos que hacer es consultar el peso atómico de cada uno de los elementos que componen el compuesto. Entonces, cobre, vamos a borrar la plata para que no nos confundamos. Entonces, cobre, nitrógeno, oxígeno. De cobre serían 63.546 gramos sobre mol. El nitrógeno es 14 gramos sobre mol. Y el oxígeno nosotros ya sabemos 16 gramos sobre mol. Ahora, recordemos, multiplicamos por la cantidad de átomos que hayan en ese compuesto. Entonces hay un átomo de cobre
por, acá dijimos 2 de nitrógeno, por, recordemos 3 por 2, 6 de oxígeno. Entonces esto nos dará un total de 63.546 también gramos sobre mol, ¿no? Acá no cambiaron las unidades. Acá serían 28 también gramos sobre mol. Y acá serían 96 gramos sobre mol. Ahora lo que hacemos es sumar. Recordemos que acá estamos hallando inicialmente primero el peso molecular. Entonces, sumando todos los valores nos va a dar un total de 187.546 gramos sobre mol. Y ahora esto lo multiplicamos por la cantidad de moles que hayan de ese compuesto. En este caso sabemos que hay 2 moles, entonces sería por 2 moles. Ahora sí, moles y moles se cancelan y esto nos va a dar la masa total real que tenemos de ese compuesto. En este caso sería una cantidad de 375 aproximadamente gramos. Y eso es lo que nosotros tendremos en consideración acá, o lo que colocaremos acá, 375 gramos. Y ya tenemos las masas finales de cada uno de esos compuestos, pues en los productos. Y esta sería nuestra segunda respuesta. De esta manera nosotros podemos calcular, a partir de lo que conocemos en los reactivos, saber qué se va a obtener en los productos, incluso con solo uno. Notemos que nosotros hablamos únicamente de qué pasaría si modificáramos el cobre, cuánto se necesitaría de nitrato de plata, y a partir de ello dedujimos, y a partir de los pesos moleculares, cuánto sería la masa de los productos. Ahora, para evaluar esta temática, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente reacción. HNO3 se descompone produciendo N2O5 más H2O. Las preguntas que realizaremos a partir de esta reacción son las siguientes. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es balancear. Posteriormente, ¿qué pasaría si tenemos 2 moles de HNO3? Y la pregunta es, si tenemos 2 moles de HNO3, ¿cuántas moles habrán en los productos? Y también, ¿cuál es la masa de los productos? Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.